No pases por delante, déjame pasar cuando queráis. Victoria del Real Sporting de Gijón en el Molinón Enrique Castroquini, la primera en 5 jornadas, lo hace ante el segundo de la clasificación, ante el Racing de Santander, y con un partido de 10 en el que el Sporting fue capaz de, además de jugar de maravilla, anular a un rival tan fuerte como es el Racing de Santander. Partido, diría yo, el adjetivo yo creo que es completo, ¿no? Partido muy completo. Sí, tanto defensivamente como en ataque. Sobre todo esa manera de anular al rival, ¿no? Porque al final el Racing de Santander es un rival muy fuerte, tanto defensivamente, pero sobre todo en ataque. Tiene jugadores que, como te despreocupes un poco, te la pueden liar, y sobre todo en las contras, que era lo más peligroso que le podía pasar a este Sporting, ha sabido anular esas contras del Racing y lo ha hecho estupendamente, la verdad. El partido comenzaba a las 4:15 en el Molinón Enrique Castroquini, la expectación era máxima, Sí. 2 aficiones de primera sin duda, y además empezaba pues con un gol temprano de Jonathan Dubasín, con un jugador de Guille Rosas, para mí en defensa el hombre del partido, Sí, a pesar por del gol supuesto. de Pablo Vázquez, y bueno, Yáñez también. Es que ha sido un partido que yo creo que ha sido más un partido colectivo que un partido de individualismos. Sí, mucho y lo el Sporting que se ha entendido muy bien, ¿no? Mucho lo que faltaba en otros partidos es ese grupo, ¿no? Porque al final tú jugabas con individualidades, pero el grupo faltaba. Y sobre todo la figura de Alexandre Corredera en el centro del campo. Muy buen partido también. Yáñez, por supuesto, pero sobre todo el centro del campo, que en otros partidos no estaba destacando tanto, en el partido de hoy ha destacado. Alex Corredera y bueno, Justin Smith también. Es que ha sido un partido que yo creo que la Corona de Laurel hoy es prácticamente colectiva. Sí. Tras el gol de Jonathan Dubasín, hay un fallo también de Dubasín que se va de solo, hace un jugador Sí. espectacular. Estoy viendo un poco el regreso. Bueno, son 3 goles en 3 partidos. Sí, era lo que decía, al final está volviendo el Dubasín que gustaba, el Dubasín de la temporada pasada, y cada vez va cogiendo más confianza, y eso es lo más importante para el Sporting, porque es un jugador clave en esta temporada. Juan Otero, es que si me pongo a hablar de nombres estoy prácticamente elogiando todo el programa. Como decía, luego había un fallo de Dubasín, nos íbamos a la primera parte con un 1-0 y a partir de ahí el partido como que da un salto, el Sporting sale, yo a mi parecer, respecto a cómo estaba jugando en la primera parte, sale un pelín dormido a la eso segunda es cierto. parte, pero es normal, estás con un equipo que es superior. Sí, al final físicamente sobre todo no puedes dar el 100% todo el rato, en todo momento. La primera parte fue muy muy buena, pero claro, llegas a segunda parte donde tienes que bueno, fijarte en los errores del Racing y sobre todo medirte físicamente, porque hay jugadores que acabaron el partido rotos, y el ejemplo es Jonathan Dubasín. Me parece que el entrenador hace los cambios justo en el momento, porque además yo creo que muy bien el haber parado el ascenso del Racing a lo largo de la segunda parte, en base a perder tiempo, a meter cambios, y es un poco la picardía que se busca en segunda división. Sí, ¿no? pero aparte un míster que se vio tranquilo sí, durante el partido. Y sobre todo que en sus equipos los cambios son de tempraneros nada, sus cambios son en los últimos compases del partido. Bueno, tiene 2 cambios según el gol del Racing. Hace una reacción muy rápida, que es la de meter a Nacho, a Pablo García y a Nacho Vázquez, y a Nacho Martín. Y hace, como digo, hace un partido muy completo en el que el Sporting está muy cómodo, y ya en la segunda parte los últimos 15 minutos son infárticos. O sea, yo igual totalmente. digo demasiado, pero yo pensé que hasta ahí llegaba yo. O sea, pensé que iba a dar un chungo medio del partido. Y hay un gol, bueno, ahí está el gol del Sporting, está el gol de carambola prácticamente de Pablo Vázquez, pero es un gol, y además el Sporting se venía mereciendo un gol. Y ya a partir del gol el Sporting se relaja un poquito más, empieza a bajar los brazos, y contra este tipo de equipos es donde nunca hay que bajar la guardia, porque llega ese gol de cabeza del Racing de Santander que te pone un poco contra las cuerdas. Y a mí lo que me sorprendió es que el Sporting supo manejar la situación. Sí, es lo que digo, supo manejar esa situación, que en otro momento, en otro partido, acabaríamos con el 2-2 y no con ese 2-1. Sobre todo en esos minutos finales de este partido, donde supieron manejar tanto en cambios como en esas pérdidas de tiempo, que al final es la picardía del fútbol. El perder tiempo es algo más del fútbol. A ver, a mí no me gusta especialmente, pero es así. Cuando estás en esos minutos donde necesitas esa victoria, Yáñez lo hizo bien en ese sentido. Yáñez ahora hablaremos de él, por supuesto.
Yáñez, hay una falta sobre el minuto 85, 86, sí, que es una parada que incluso me sorprendió. Los videomarcadores pusieron algo de paradón. Sí, sí, o sea, sí. Es una parada escandalosa. Es una cosa que... Totalmente. Estamos acostumbrados a verlo en Champions. O sea, bueno, sí, la falta también es ajustada a la escuadra. Hemos visto un partido, igual soy yo, que ahora mismo estoy con la calentada, pero yo creo que hemos visto un partido digno de primera división. O sea, ha sido un partido en cuanto a calidad. Hemos visto dos equipos. El Sporting con el balón estaba muy cómodo. Yo creo que ha dado una masterclass. Ya no solo el Sporting, sino entre los dos equipos han dado una masterclass de fútbol. Creo que ha sido muy completo. Yo creo que incluso el neutro ha disfrutado del partido, porque yo de hecho hoy tenía un amigo viendo el partido y yo creo que se ha dado un partido entretenido tanto como para los dos aficionados. Bueno, a ver, sí, es cierto que no es el mítico partido 1-0ista ni es un 0-0. Eso es cierto, pero más allá de eso, probablemente al Racing no le molestaba tener el balón, pero al Sporting tampoco, ¿eh? Yo creo que el Sporting, cuando más estaba sufriendo, era cuando tenía las pérdidas de balón. La posesión me jugaría lo que sea que fue del Sporting en todo momento. Yo ahora mismo no te sabría decir si el Sporting está más cómodo con o sin balón. Yo creo que con Garitano se encontraba más cómodo sin balón porque buscaba buscar el error del rival, sí, y salir en tromba, pero yo creo que este equipo, o bueno, este entrenador sabe que tiene la calidad en el equipo, sobre todo en el centro del campo, para mover la pelota sin cometer errores garrafales, porque salvo un par de pérdidas en el centro del campo que pueden ocurrir, yo creo que el partido ha estado impoluto de errores. Pero, por ejemplo, salida de balón no tiene, ¿eh? O sea, yo no he visto mucha salida de balón en el sentido jugada. Pero bueno, porque los centrales que tenemos no son... Bueno, no son técnicamente... No son muy versátiles. No, pero sobre todo no son técnicamente buenos y tú esa salida de balón no la puedes hacer con cualquier centrales ni con cualquier laterales. Sí, son centrales quizás más tronco, más estar atrás, muy contundentes. Cada uno, bueno, pues tiene su virtud. Pero quiero decir, a la vez que igual no puedes salir tanto con la salida de balón, puedes jugar a salir en diagonal, porque hizo muchas diagonales durante el partido, sí, sí. Sacó el balón jugado muchísimas veces. O sea, creo que ha sabido aprovechar con las pocas semanas que ha tenido, además de que se ha encontrado un escenario casi perfecto. Quiero decir, hoy el Molinón ha estado enchufado todo el partido. El Molinón, con un poco que le des, sí, es cierto, se prende. El partido era un partido donde las dos aficiones están muy enchufadas, aficiones fieles a su equipo, pero sobre todo vi un Sporting donde dos diferencias veo del juego de Asier Garitano comparado con el nuevo juego. Ya te digo yo, igual es una opinión mía, ¿eh? Hoy, según está el partido, lo hubiéramos perdido. Sí, es lo que te he dicho. Con el 2-1, el partido se te pone en contra y tienes que saber controlar la situación. Y yo creo que en ese momento, en el momento en el que te meten en 2-1, hubiera salido Caicedo, Keipo y Amadou, ¿me entiendes? Porque a veces igual pierdes el control. Bueno, acaban saliendo, es cierto que el minuto 90... Sí, bueno. no, si yo no me quejo, el cambio está hecho y el cambio está hecho en el compás en el que se tiene que hacer, que es un poco para ejercer la pérdida de tiempo, frenar un poco al equipo rival que estaba muy lanzado arriba. A ver, igual los del Racing pensará que el empate es justo, o sea que debería haber sido un empate. A ver, probablemente sí, o sea, yo creo que... Por jugadas claras sí, pero yo creo que el Sporting ha manejado más el partido y ha dominado, ¿eh? A ver, te diría, por momentos del partido un empate sería lo justo, pero es cierto que el Racing no considero que haya tenido ocasiones especialmente tan claras. Yo creo que si ves el partido completo, el Sporting es bastante más superior, con balón por lo menos. No, pero ocasiones claras de a portería, no sé cuántos disparos ha tenido el Racing, pero yo, mi perspectiva sin ver el partido en el campo, al final no es lo mismo que la tele. No, y además, Yáñez, es que nos quedamos con la parada de la falta, pero es que tiene dos más. Ha habido muchas. Ha habido bastantes. Ha habido decisivas. 3 claras. Y después están las 4 o 5 que te hace siempre. Sin duda, si me tengo que quedar con un momento del partido, sin duda me quedo con la plenitud del pitido final, de sentirte ya relajado, a gusto, y de un poco la sensación de calma que te da el volver a empezar de cero, el volver a... Bueno, además de que yo tengo la suerte, y ya lo puedo comentar, de que tenemos el viaje a Valladolid, entonces ya, bueno, te quedas un poco con mejor sabor de boca que yéndote perdiendo 6 partidos seguidos, pero el buen sabor de boca que te deja el dejar de sufrir y pasar a la siguiente etapa, que es la reflexión, sí, cuando es positiva, me encanta. Me fastidia un poco estar haciendo ahora mismo el post, porque me encantaría, de verdad, me encantaría escuchar ahora mismo al míster,
Pero bueno, lo escucharé luego más tarde. Pero yo hoy solamente tengo halagos a todo el equipo. No sé cuál es tu momento del partido, pero para mí sin duda No ese sé, es el a ver, final. yo creo que es buen partido, pero creo que la crítica sería distinta con un resultado distinto, me refiero. claro, por supuesto. No, o sea, en el sentido de considero que el juego del equipo no ha sido bueno, pero no sé si decirte excelente. En el sentido, sí, a ver, ¿tú crees que ha sido un juego excelente? Excelente no hay nada, pero yo creo que es el mejor partido que he visto al Sporting desde la temporada de Ramírez. No sé tanto, Yo creo que sí, A mí me ha parecido un partido. Es que no se le ha ido el control en ningún momento, quizás. Bueno, no Momentos se le ha ido despiste. no sé, yo sé eso, yo creo que ahora todo el mundo está muy eufórico, como es normal, por ganar al Racing, porque además hacía 10 años que no se ganaba, O sea, No, 10 años no. Les ganamos. No, te lo digo porque. digo aquí en el Molinón. En el Molinón sí, eso puede ser. Digo aquí en el Molinón. En el Molinón sí, eso puede ser. 10 años que no se ganaba. En el Molinón, no sé si. Bueno, fuera. Fuera hay uno sí. con. ¿Cómo se llama? Jukic. Sí, con Jukic de entrenador. Sí, Lo pero. dije en la previa. Pero en el Molinón hacía 10 años que no se ganaba. Eso puede ser, eso no digo nada. O sea que. Y a José Alberto ni en el Mirandés, ni en el Málaga, ni en el Racing. Por le hemos eso, ganado y es el primer partido. creo que la gente está muy eufórica por todo eso, por volver a ganar el Racing, por al final, cuando hay tanta afición rival. Y bueno, y una cosa que igual quedo yo un poco de hipócrita y me dificulta decirlo, pero yo creo que se ha ganado un poco el derbi de este año. Porque en cuanto a cercanía, en cuanto a rivalidad, creo que es el... Bueno, yo creo que el Depor también está ahí, Sí, pero no sé, con el Depor es... Es que el Depor nos ganó, entonces queda mejor decir que el... No, en serio. No sé, yo pero... siento más cercanía con el Racing, ¿sabes? Siento como más conexión directa. Por eso digo que A ver, me parece el derbi de este más año. pique hay con el Depor. Eso está claro. Precisamente por eso no digo que es el derbi, porque además con el Depor no estoy tan familiarizado. Porque Hombre, lo normal cuando hay un derbi es que no estés familiarizado con el otro equipo. no, me refiero a ver, como el Depor subió hace poco, el Depor lo hemos podido gozar distintas temporadas, pero llevo 4 años y además yo creo que el pique Racing Sporting se ha desarrollado a lo largo de estos años y además yo les tenía ganas, por lo del tifo, bueno, un cúmulo de cosas, pero tenía ganas de ganar al Racing, tenía ganas de ver el equipo otra vez enchufado. Bueno, más que al Racing a cualquier rival, Y ahora, antes de darla con el Laurel, quería comentar, ¿te da la sensación de que, te digo, de que el equipo necesitaba la destitución de Garitano? De que el equipo buscó la destitución de Garitano. No sé si la destitución... A ver, buscar imagino que no. No sé si la destitución o el qué, pero necesitaba un cambio de chip, porque al final era lo que decíamos las últimas jornadas. Considero que el 11 inicial no es malo, considero que hay equipos con peor 11 inicial que lo están haciendo mejor. Entonces, creo que hacía falta manejar distintas cosas mejor y creo que es lo que ha hecho hoy Borja. Pero al final, no sé si la destitución o no la destitución, pero como digo, yo creo que cuando cambias de entrenador, más que cambiar de decir la forma de jugar, es la Cambios de motivación. dinámica, sí, también. La motivación, pero para todos los jugadores en general, Bueno, de pero decir, mira, igual yo con este no tenía ningún tipo de oportunidad, si me esfuerzo, porque hay muchos entrenadores que te tienen tachado y no juegas. Cuando cambia entrenador, cambian tu manera al final de afrontar la temporada y es así. Y creo que es lo que le está pasando a este Real Sporting. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero creo que no es un cambio de entrenador similar, creo que es un cambio drástico de entrenador, Sí. porque creo que son dos tipos de juego muy distintos, una forma de ver el fútbol también muy distinta. Y No, me refiero, en cuanto a juego, por supuesto que hay cambio y se nota. sí. Pero a nivel de vestuario, a nivel de convivencia, a nivel de todo, a nivel de Eso no lo podemos saber. Tampoco. No, pero a nivel de exigencia de los jugadores estoy 100% segura que hay jugadores que no tenían ningún tipo de minutos con Garitano. Veremos si lo tienen con el nuevo míster. Pero ese jugador en el entrenamiento va a tener más ambición y decir, voy a intentar convencer. Por cierto, se me olvidaba comentarlo, hay una roja a Kevin Vázquez que yo Sí. no sé, no la vi, no sé si es roja o no. pero no me Es pareció. directa. Es directa, por Sería eso digo, directa, ¿no? Sí, pero que me gustaría ver la jugada repetida. Yo vi la jugada repetida, pero bueno, es cierto que lo vi en el partido, de esto que coges el móvil y ves la jugada. Pues dime tú, porque yo la verdad que en esto no tengo A ver, a mí la potestad. sensación que me da es, no sé si para roja o no, para amarilla sí, eso está claro. El jugador del Racing es el que primero va a hacer la falta, no llega y le mete un patadón el otro, o sea, es así. Es que- Kevin le mete un patadón. Sí. No sé, a ver, esa altura de Te espinilla, digo una cosa, al final esas jugadas son así.
voy a quedar, no sé cómo voy a quedar después de decir esto, pero yo estoy orgulloso de que se haya hecho esa falta. Yo creo que era necesaria y creo que en casos así, el fútbol al final es un deporte de contacto en el que todos estamos de acuerdo que hay que respetar al rival, pero dentro de ese respeto, el otro día, por ejemplo, contra el Albacete, hay una jugada que es la del gol de John Morcillo, que es la tercera, que yo no entiendo cómo el equipo no es capaz de hacer una falta en el centro del campo en esa jugada. O sea, porque es una jugada que se distribuye el balón de un... A ver, era una falta peligrosa y lo fue, ¿eh? Sí, fue una falta... Bueno, fue la última falta del partido. Pero es que además hay una roja anterior a uno del Sporting del staff, sí, a otro del staff del Racing y a Sangali después del pitido final por una tangana. El colegiado era tarjetero y es así, o sea, a la mínima. Y bueno, al pero principio parecía que no pitaba mucho. Para los dos equipos, ¿eh? No para... A ver, salvo algún error, yo creo que el arbitraje no estuvo mal del todo. Es verdad que hay alguna faltita quizás por ahí por medio. Sí, pero bueno. Y a ver, evidentemente 90 minutos con un partido que se considera alto riesgo, ¿no? Pues es normal fallar. Pero no, o sea, creo que no ha tenido influencia en el partido. No, a ver, influencia tampoco. Yo creo que, bueno, a ver, alguna jugada en el centro del campo, algún balón a banda o cosas así. Pero por lo demás no considero que haya tenido mucha más importancia en el partido. Y ahora pasamos a la corona de laurel, donde los nominados son Jonathan Dubasín, con el 1 Rubén Yáñez, bajo palos, que ha sido espectacular, Guille Rosas, que ha tenido un partido súper completo con una asistencia, ha tenido el objetivo de defender a un jugador como Sangali y lo ha hecho yo creo que a la perfección, y a Alex Corredera, que ha sido un pilar fundamental en el centro del campo. Y yo aquí no voy a votar por acciones, que también voy a votar por lo que a mí me... O sea, quiero decir, porque creo que es el hombre del partido, ¿no? El hombre que ha decidido el resultado. Y yo lo siento, pero me tengo que quedar con Rubén Yáñez. O sea, creo que es el jugador del partido y el jugador que hoy decide que el Real Sporting se lleve los 3 puntos y que se queden en Gijón. Sí, es cierto que es muy determinante en cuanto al resultado. A ver, a veces no se le da tanta importancia como tiene el portero, pero es una figura importantísima en el fútbol. No sé, es que está complicado, es cierto, porque tú a Yáñez se lo das, pero al final que te mete goles así, no sé, es complicado. Bueno, yo creo que mi voto va a ir también para Yáñez, porque al final, como dices, es que al final es el que determina el resultado, sobre todo la parada en el último minuto casi. No sé, creo que Corredera también hace un partido. Sí, a ver. Yo creo que Corredera hace de motor en el centro del campo. Por eso, yo es que estaba dudando más que entre Dubasín y Yáñez, entre Corredera y Yáñez. Porque es un jugador... ¿Quién? Corredera es muy partidario yo. A ver, yo es que soy mucho de centrocampistas. A mí, en cuanto un centrocampista destaca, suele ser mis jugadores favoritos. Me recuerda, no sé por qué, a Pedro Díaz. Me da un aire. Yo es que, de verdad, yo más que fijarme en delanteros, en extremos, yo siempre soy muy de centrocampistas. Yo también, pero porque es los que tienen más visión quizás de juego, ¿no? Son siempre los que reparten. Y bueno, me gusta más la táctica, ¿no? Igual soy yo. Y creo que son el motor del equipo, ¿no? Cuando el centro del campo no funciona, la defensa no funciona, ¿no? Sí. Lo vimos el otro día, el partido creo que es contra el Burgos, que se desentienden un poco entre Nacho Martín y no sé quién había salido, creo que era también Corredera. Y la defensa deja de funcionar, ¿no? Porque si las pérdidas te las hacen en el centro del campo, te deja más debilitado, ¿no? Sí, hay muchas figuras dentro del equipo que no destacan tanto por su manera de jugar. Al final, el pivote defensivo es súper importante y a veces no se le da la importancia. ¿Por qué? Porque no es ese jugador que te va a dar la asistencia, no es ese jugador que va a llegar y te mete a gol. No va a ser, pero es un jugador súper importante en el juego del equipo. Por cierto, me parece impresionante el cambio de Corredera. No es Corredera. Me parece muy bueno el cambio de Nacho Martín. Creo que le da... No, fue por Gelabert. Me parece que se hace en el momento justo, que es un jugador que sabes que te va a amarrar el resultado. No sé, yo creo que hay un punto en el que yo me perdí tácticamente, porque creo que a partir de ese cambio hay un cambio esquemático, un cambio de táctica, porque se deja de haber un media punta. Yo creo que ahí pasa a la 4-2-3-1, me da la sensación más que la 4-3-3, o con falso 9. Bueno, no sé. A veces Otero se metía mucho. Otero y juego de extremo, ya te lo digo yo. Juego de extremo. Porque Dubasín está arriba. O sea, sí. se ve.
Sí, eso es cierto. Está Dubasín y Gelabert arriba. Sí, está Dubasín, Gelabert. Bueno, yo veo más a Gelabert más media más atrasado, punta. sí. Yo lo veo Pero más ¿sabes media qué pasa? punta. Yo ya lo expliqué muchas veces. Yo creo que es una 4-4-2 en realidad, porque Dubasín se cambia por un Otero para banda y luego sube Gelabert con Dubasín y se queda Dubasín y Gelabert de arriba. Luego de centrocampistas, los dos centrocampistas que jueguen, por ejemplo Corredera y Justin Smith como fue hoy, por una banda Gaspar, por la otra banda Otero y luego ya la defensa y el portero. Sí. Yo creo que es lo que utilizaba Garitano y lo que sigue utilizando Borja Jiménez. Bueno, al final con esos jugadores. Poco. Sí. Además es un entrenador que se familiariza. Bueno, lo único que puedo ver es el 4-3-2-1. Es lo único que puedo ahí más ver, pero tampoco. No, es Ese 4-2-3-1 probablemente. te lo juro por lo más sagrado que pensé que nos remontaban, ¿eh? Otra vez es que lo estaba viendo, ¿eh? Yo no sé si es que ya últimamente nunca no soy capaz de estar ya tranquilo, pero según se estaba planteando y por la experiencia ya, creo que pensaba que nos remontaban y la plenitud que a mí me ha generado el que termine el partido con la victoria, creo que es un nuevo empezar para el Sporting. Creo que la temporada, a pesar de los errores, a pesar de los bases que ha pasado, creo que la temporada del Sporting empieza hoy. Igual. Sí, en parte sí. Al final la motivación es diferente, la confianza es diferente y eso cambia mucho un equipo. Pues bueno, primero toca hablar del femenino también, el femenino que ha empatado, que sigue invicto en Liga y que sigue dando la sorpresa. Bueno, no te quito más información y... No, 2-0 perdió. Minuto 92 mete el 1-0 y 95. O sea que 2-0. Vale, pues, no, fue cosa mía que lo miré al descanso antes del partido, pensé que había terminado. ¿Contra quién perdió? La Real Sociedad B, al final... Vale, cagada mía. Nada, en los últimos minutos prácticamente, en el 92 y en el 95. Bueno, una pena porque es cierto que era un empate súper importante. Bueno, tenía que llegar, ¿no? No, a ver, al final tenía que llegar, pero a ver, da rabia en el sentido de perder en el minuto 92. Y bueno. Bueno, pues culpa de los que nos pasan la información, y no, bueno, Marsa, ¿algo más que quieras comentar? No, bueno, ahora está jugando el Madrid Athletic Club en Samamés y después, esta mañana, ha jugado el Atlético de Madrid frente al Barça, que, bueno, goleada de nuevo del conjunto blaugrana y un partido donde las de Pere Romeu arrasaron prácticamente al Atlético de Madrid con un 5-0. Bueno, lo malo, la lesión de Bapayo, que veremos porque es la jugadora que es la punta, la 9 del equipo que determina todos los goles y veremos. Y bueno, el Athletic Club 1, Real Madrid 4. Duele decirlo, ¿eh? Nah. No. Te voy a decir más. Prefiero que esté igualado porque es que ahora mismo el Barça está con una superioridad infinita. Ahora mismo el equipo que estaba más cerca era el Atlético de Madrid. Al ganar hoy está con 7 puntos de diferencia, que es una brutalidad. Y el Real Madrid, no sé, depende cómo quede el Costa de Eje, pueden quedar cuartas. Veremos a ver. Y del fútbol general hay parón de selecciones y hablamos del resultado del Madrid, del resultado del Atlético de Madrid en ese empate ante el Celta, del Fútbol Club Barcelona y su derrota ante el Sevilla en el último post, que podéis escuchar aquí a la hora Sporting XS en YouTube, de ese partido ante el Castellón, en el que, como siempre, en la recta final del programa hablamos del fútbol en general. Y ha habido parón de selecciones en el que la selección española, que por cierto, feliz día de la Hispanidad, en la que la selección española consiguió ganar 2-0 al conjunto georgiano y que parece imparable la selección. No sé, bueno, ya sé que tú no eres muy partidaria de la selección, pero no lo vi, no vi el partido, para el Mundial. Vi el golazo que metió Oyarzábal, lo vi repetido, pero no vi el partido. Bueno, la verdad que es pleno candidato a ganar el Mundial. A mí, bueno, las selecciones es algo que yo creo que ilusiona y motiva a casi todo el mundo, digo casi toda, hay gente que no, y yo tengo muchas ganas de ese verano. Creo que puede ser un año en lo futbolístico muy satisfactorio para el fútbol español. Imagínate, ascenso del Sporting, de la Champions no voy a decir nada porque me petan,
y España mundial sería un año pleno prácticamente. Pues con esto podemos cerrar el programa de hoy. Felices, súper felices. Hoy me voy a acostar, además mañana no hay clase, espectacular, fin de semana pleno. Y el Real Sporting de Gijón, que ahora mismo se encuentra 12º, y nuestro rival, el Real Valladolid, de la siguiente jornada, en la que seguramente os contaremos todo desde Pucela. Campo que tengo muchísimas ganas de visitar, José Zorrilla, que está empatando ahora mismo ante el Burgos en el plantío. Y en la próxima jornada, como digo, el siguiente domingo, el Real Sporting se medirá cara a cara ante el conjunto pucelano.